Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. A continuación, vas a escuchar uno de los 4 episodios especiales del podcast de Hanna Fernández sobre el dolor, realizados en colaboración con los laboratorios Kern Pharma. Endolex, de Kern Pharma, es un medicamento sin receta indicado para el tratamiento sintomático a corto plazo del dolor agudo de intensidad leve a moderada en adultos. Disponible en 2 formatos, comprimidos o sticks bebibles, actúa rápidamente contra el dolor muscular y articular, el dolor menstrual y el dolor dental. Importante, los expertos que participan en estos 4 episodios no tienen ningún tipo de vinculación con el anunciante. El contenido de los mismos en ningún caso sustituye la consulta con un médico. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Para más información, visita kernfarmaatulado.com. Todos sabemos lo que es que te duela el cuerpo. Todos, menos las personas que sufren insensibilidad congénita al dolor, una condición en que no se puede percibir el dolor físico y en la que señales y síntomas como heridas, moretones, huesos rotos y otros problemas de salud pueden pasar desapercibidos debido a la falta de conciencia del dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular real o potencial o descrita en términos de tal daño. El dolor es, en principio, un mecanismo de defensa que nos sirve para detectar y localizar procesos que dañan las estructuras corporales. Pero es también un fenómeno tremendamente subjetivo que no siempre está vinculado a una lesión o patología orgánica. Y además, cuando esta vinculación existe, la intensidad del dolor no está necesariamente relacionada con la gravedad de la alteración que lo produce. El dolor es parte inevitable de la vida, nos afecta a todos, tanto es así que hasta tiene un día mundial, que es el 17 de octubre. Y para hablar de dolor, de los tipos que hay, de cómo varía según nuestra subjetividad, de los tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y de cómo convivir con él cuando se convierte en crónico, vuelve hoy al podcast la doctora Ana Domínguez Ruiz Huerta, doctora en medicina, especialista en anestesiología y reanimación. Compagina la dirección del Instituto Madrileño del Dolor con su puesto de especialista del Servicio de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor del Hospital de la Paz de Madrid. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por volver otra vez a este podcast. Pues muchísimas gracias a ti, Hanna, por volver a invitar a tu podcast, pero sobre todo por darle difusión a este tema que es tan importante para nuestra calidad de vida y que a veces pues, o no se entiende bien o no se le da la importancia suficiente. Pues, Ana, te voy a hacer una pregunta. La primera pregunta es como mega obvia, pero yo creo que no es tan obvia porque, a ver, todos sabemos que el cuerpo duele, ¿no? Nos duelen las cosas, todos hemos experimentado esto. Pero exactamente, ¿qué es el dolor? O sea, ¿cómo se explica eso que notamos cuando algo no está bien desde un punto de vista fisiológico? Pues, Hanna, el dolor es muy difícil de definir, pero sin embargo es muy sencillo de entender, ¿no? Porque todos tenemos experiencias de dolor en este momento actual o en el pasado y desde que somos bien niños. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor modificó su definición en el año 2020 y lo ha definido como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a un daño tisular real o potencial. Esta es una definición un poco amplia, ¿no? Claro, pero eso es lo que pretende. O sea, la definición del dolor lo que pretende es coger todos los tipos del dolor, ¿no? O sea, todos los aspectos del dolor. Entonces, para hacer esta definición, la IASP ha tenido en cuenta un montón de consideraciones, ¿no? La primera es que el dolor es una experiencia personal y que está influenciada no solo por factores biológicos, sino también por factores psicológicos y sociales. Que la persona aprende el concepto del dolor a través de su experiencia vital. Que si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, debe ser respetada como tal, porque la experiencia del dolor es una experiencia absolutamente subjetiva. No tenemos un termómetro de dolor, no tenemos pruebas de imagen que nos digan cuánto dolor tiene un paciente. Por tanto, la única forma que tenemos de medir el dolor de una persona es lo que él nos cuenta. La manera habitual de expresar el dolor por parte de un paciente es la expresión verbal,
pero si un paciente no puede expresar verbalmente su dolor, no significa que no tenga dolor, ¿no? Habitualmente el dolor tiene una función adaptativa, tiene una función pues, de evitar daños, sobre todo, pero cuando el dolor se mantiene puede tener efectos adversos, sobre todo por la funcionalidad y el bienestar social y psicológico. Y la última consideración es que el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes, porque el dolor no depende solo de la actividad de las neuronas sensoriales. Entonces, para entenderlo, la nocicepción es la percepción de un estímulo doloroso desde que se produce ese estímulo hasta que se hace consciente en el cerebro. Esto es un proceso que es complejo, que forma parte del sistema nervioso, que mueve un montón de neurotransmisores, de sustancias en el organismo y comienza con el estímulo doloroso que estimula los receptores del dolor. Los receptores del dolor se llaman nociceptores, son unos receptores específicos que lo único que hacen es sensar el dolor. Nociceptor viene del latín nocere, es daño, y ceptor es captar. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros tocamos, por ejemplo, una sartén caliente, ese estímulo que es dañino para nosotros estimula a los nociceptores y pone en marcha una serie de mecanismos biológicos de liberación de cascada que es ascendente desde el receptor hasta el sistema nervioso central. Cuando esta sensación desagradable se hace consciente y llega al cerebro, en milésimas de segundo, inmediatamente después, se pone en marcha una respuesta conductual inicialmente. En este caso que hemos tocado el calor, es el de retirada, ¿no? O sea, y esto ocurre en milésimas de segundo que casi no nos damos cuenta, pero es porque la sensación desagradable se ha hecho consciente. Entonces, la primera respuesta es la de retirada. Además de la respuesta conductual, se lleva a cabo una respuesta del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es como es el sistema nervioso no consciente. Lo que va a hacer es que después de esa percepción desagradable del estímulo, se produzcan una serie de respuestas biológicas como son me pongo pálido, sudo, si es muy intenso hasta me puedo desmayar, ¿no? Toda esta respuesta neurovegetativa al dolor también ocurre inmediatamente de la sensación dolorosa, ¿no? Pasados unos segundos del dolor, y todos tenemos experiencia de estos, empieza lo que llamamos la autorregulación del dolor. Después del ascenso del estímulo doloroso, desde el cerebro baja una respuesta de autorregulación. Estos estímulos bajan desde el cerebro y ponen en marcha la producción de lo que llamamos endorfinas, que son morfinas endógenas. Entonces, la liberación de las endorfinas lo que hace es que el estímulo doloroso sea más tolerable, disminuye la intensidad del dolor. Entonces, todos tenemos esa experiencia, ¿no?, del dolor que con el tiempo, aunque haya sido una lesión y la lesión permanezca y tal, el dolor se va haciendo cada vez más tolerable, ¿no? Y es que estoy pensando y digo, claro, esto de que cada persona tiene un umbral del dolor diferente, no digo yo que no, pero mi duda ¿es más una cuestión psicológica o más de decir es que yo soy muy estoico y aguanto la sartén y aunque me esté muriendo? ¿O es que esto que nos has explicado tan maravillosamente sencillo para que lo entendamos de cómo interviene el sistema nervioso, es que ahí esa cascada de neurotransmisores difiere de una persona a otra? ¿Lo sabéis? ¿O esto no se puede saber? No sé si se puede saber. Se puede saber. O sea, el problema que tiene el dolor es la subjetividad del dolor, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo otra serie de respuestas biológicas que se pueden medir de forma objetiva, ¿no? Entonces, evidentemente, como el dolor es subjetivo, no podemos quitar la parte subjetiva del dolor, ¿no? O sea, el dolor es, por definición, subjetivo. Entonces, hay diferencias biológicas entre las distintas personas, distinta densidad de receptores. Por ejemplo, estos nociceptores que hemos dicho, la densidad de nociceptores en la piel es diferente en unas partes del cuerpo que en otras. Entonces, tenemos experiencia que es más doloroso un estímulo en una zona que en otra. Evidentemente, la densidad de receptores de una persona y de otra seguro que es distinta. Cómo funciona el sistema nervioso entre una persona y otra es distinta. Pero no solo eso, sino que es que el dolor no es solo la nocicepción. La nocicepción es la parte biológica del dolor, pero es que el dolor, como se hace consciente y está en el sistema nervioso central, está influenciada por tantos factores de índole emocional, psicológico, farmacológico, de muchísimos órdenes, ¿no?, de muchísimas cosas que influyen cómo percibo yo el dolor. Uh-huh. Entonces, evidentemente,
como es subjetivo, la subjetividad lo es todo en el dolor, claro. O sea, ¿y qué tipos de dolor hay? Porque yo investigando sobre el tema he visto que hay distintas clasificaciones según cuánto dura el dolor, según cuál es el origen del dolor, según incluso dónde está localizado ese dolor. Entonces, ¿cómo clasificáis los expertos en dolor los dolores? Claro, sí, es verdad que nosotros utilizamos clasificaciones del dolor para entender mejor los dolores y para tratarlos, ¿no? O sea, cada uno tiene un abordaje un pelín distinto, pero sí que es verdad que es muy difícil encontrar un dolor puramente de un tipo, ¿no? Pero bueno, sí que utilizamos distintas clasificaciones para clasificar el tipo de dolor. Según la duración, evidentemente un dolor es agudo, que es el que todos conocemos, es limitado en el tiempo y tiene poco componente psicológico, ¿no? Es un dolor que entendemos bastante bien, ¿no? Es el dolor postoperatorio, el dolor de una fractura, el dolor de un esguince. Es un dolor que entendemos que está asociado a una lesión, que cuando la lesión se cura desaparece ese dolor y entonces tiene poca carga psicológica para el paciente. Cuando el dolor decimos que se ha cronificado, se cumple uno de los siguientes criterios. El primero es que dure más de 3 meses, que eso es como la definición más obvia, ¿no? O sea, cuando no es limitado en el tiempo, sino que se extiende en el tiempo, el dolor se ha cronificado. ¿Y de forma continua o que vaya y venga durante 3 meses? O sea, que dure más de 3 meses de forma continua. Eso es uno de los criterios. Pero hay otro criterio que es que se repita intermitentemente a lo largo de meses o años. Por ejemplo, la cefalea. La cefalea no es continua durante 3 meses. Son episodios de cefalea que duran a lo mejor 24 o 48 horas, pero se repiten. Una ciática, pacientes que tienen, claro, crisis de ciática de forma periódica que duran un tiempo, pero que se extienden a lo largo de los años. Eso también es un dolor crónico. También es dolor crónico aquel que dura más de un mes después de que se ha curado la lesión que lo originó. Por ejemplo, una fractura de cólex, una fractura de la muñeca que cura, está enyesada, inmovilizada, ha curado, pero el dolor no desaparece. El traumatólogo te hace la radiografía, la fractura está bien soldada, pero el dolor persiste. Pues ese dolor persiste más allá de la causa que lo originó, es un dolor crónico. Y por último, se considera siempre dolor crónico aquel dolor que se asocia a enfermedades que son crónicas por sí mismas, por ejemplo, la artritis reumatoide, el cáncer, el dolor oncológico, la fibromialgia o lesiones que no se curan, o sea, la artrosis. Pues esos, aunque sea el inicio del dolor, ya se sabe que van a ser dolores crónicos. También clasificamos el dolor según su patogenia, que nosotros decimos que es como el origen del dolor, ¿vale? El dolor puede ser por estímulo de estos nociceptores que hemos visto y es el más frecuente. El de la sartén. El de la sartén, ¿no? Es el dolor que estimula por cualquier estímulo agresivo que puede ser de la piel o puede ser de vísceras o de músculo esquelético, etcétera, ¿no? Ese es el dolor nociceptivo. Pero luego hay otro dolor, que es el dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor que está producido por un estímulo directo o por una lesión o una mala función del sistema nervioso. O sea, las fibras que conducen al dolor están funcionando mal. Las características del dolor de este tipo de dolor son un poco diferentes. Es un dolor que los pacientes describen como quemante, urente, como sensación de frío o de calor, de pinchazos, de hormigas, de un perro que me muerde. Una sensación diferente que nos orienta a los profesionales que el origen del dolor está en el propio sistema nervioso. También clasificamos el dolor según la localización. Lo llamamos somático si el estímulo del nociceptor proviene de la piel, músculo esquelético o vasos. Y lo llamamos visceral si el origen del dolor está en el estímulo de los nociceptores de vísceras. ¿Qué diferencia hay? Pues el dolor somático es un dolor que es muy punzante y está muy bien localizado. Si me tuerzo una muñeca, lo que me duele es la muñeca, yo lo puedo señalar. Sin embargo, el dolor visceral es un dolor que se caracteriza porque no está bien localizado, suele irradiarse a zonas diferentes del origen del dolor y suele acompañarse mucho de esos síntomas neurovegetativos que hemos dicho, la palidez, la sudoración, todo esto. Por ejemplo, el infarto de miocardio. Entonces, no te duele el corazón. El paciente describe un dolor que le baja por el miembro superior izquierdo, se pone pálido, se pone a sudar, se pone malísimo y lo que tiene es un infarto. ¿Vale? Ese es el dolor visceral. Hay otro tipo de clasificaciones, a lo mejor que son más específicas, como por ejemplo si el dolor es continuo durante todo el día, si es irruptivo, si tiene picos, si responde o no responde al tratamiento que nosotros usamos. Si responde mal lo solemos llamar dolor complejo, según la intensidad, si es leve, moderado. Entonces son
pues distintas clasificaciones, que es verdad que se suelen a lo mejor sobreponer unas sobre otras, ¿no? Sobre todo en los dolores crónicos que ya llevan mucho tiempo de evolución, pero que a nosotros nos orientan a la hora del tratamiento. Sí que quería llamar la atención sobre que no es el dolor agudo un dolor normal, ¿no? Del que no me tengo que preocupar porque es acorde a la lesión y entonces pues va a desaparecer, y el dolor crónico, ojo, ya esto no va bien, ¿no? Porque el dolor agudo, sobre todo si es de una intensidad moderada grave, no un dolor leve, cuando está perpetuado en el tiempo, no para llegar crónico, pero el estímulo doloroso que da una señal al sistema nervioso central, dolor, 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 dolor. Esto va a producir en el sistema nervioso una cosa que se llama la neuromodulación. O sea, los nervios se adaptan a esa señal repetida de un dolor agudo persistente, por ejemplo, en el posoperatorio. Un dolor maltratado en el posoperatorio da esa señal persistente al sistema nervioso central que hace que las neuronas se modulen y se alteren de forma que pueden ocasionar que estímulos que no son dolorosos, como el tacto, se hagan dolorosos, o que estímulos que son dolorosos, pero no mucho, se hagan intensamente dolorosos. Entonces, todo esto se llama la sensibilización, que pacientes con dolor crónico lo conocen muy bien, se han dicho muchas como diagnóstico, ¿no? Tiene usted sensibilización central. Entonces, la sensibilización normalmente viene por esta adaptación del sistema nervioso. ¿Qué pasa con esto? Que entonces la causa del dolor ya no es la causa del dolor, sino que la causa del dolor se traslada al sistema nervioso y el dolor crónico se convierte en una entidad por sí misma. La causa cura y el dolor persiste porque ha producido una alteración en la biología, en la función, la fisiología del sistema nervioso. Vaya tela. Claro, por eso los terapeutas de dolor siempre tenemos ponemos tanto énfasis en un correcto tratamiento del dolor agudo intenso, ¿no? O sea, claro, los profesionales de anestesiología en los hospitales pues siempre estamos persiguiendo pues para que el dolor posoperatorio esté bien controlado, ¿no? Porque una de las complicaciones del dolor agudo es la cronificación de este dolor. Es que incluso estoy pensando, claro, has puesto el ejemplo de un posoperatorio, por ejemplo, pero estoy pensando a la hora de hacer ejercicio, determinadas actividades, determinados deportes que te pueden... Yo estoy pensando en CrossFit porque es lo típico de el manguito rotador y que me duele el hombro y que me duele el hombro y pasa un mes y otro y me pincha el hombro cuando hago no sé qué movimiento y me duele. Pero es esto que como que te habitúas o que dejas de prestarle atención y dices, bueno, pues eso que dice la gente, el ejercicio duele, ¿no? El deporte tiene que doler. Y lo mismo no pain, no gain, no sé si, exacto, eso es muy de crossfitero. Y lo mismo, no sé si esto puede desencadenar también que no solo no solo puede provocar un dolor como es el de un posoperatorio, sino también un dolor que asumimos que va en el sueldo por ahí, como no sé cómo decirlo, que asumimos que es normal ese dolor, entre comillas, y puede acabar provocándonos esto o no, o son circuitos Depende de la diferentes. intensidad del dolor. Si es un dolor leve o es una molestia solo durante el periodo del ejercicio, que luego se pasa, que tal, pues es poco probable. Pero si es un dolor intenso que se mantiene en el tiempo, por supuesto que puede pasar. O sea, los dolores agudos pueden cronificarse y es por eso que se mantienen en el tiempo, incluso sin encontrar una lesión clara, ¿no? de la causa del dolor. Entonces, o sea, yo es que lo de no pain, no gain lo pongo mucho para contar. Te tienes que poner los pelos como escarpias, ¿no? Cuando oyes eso, porque dices, anda, que si tú supieras, a la gente que dice eso, si tú supieras lo que es un dolor crónico, ibas a decir... Claro. Por eso nosotros ponemos mucho énfasis en que el dolor agudo tiene que tratarse. El dolor agudo intenso, pero tiene que tratarse, o sea, no puedes dejar el sistema nervioso con un estímulo doloroso persistente que está mandando señales de dolor, porque aumenta la densidad de los nociceptores, como muchos otros sistemas, ¿no? O sea, los nociceptores, si están sobreestimulados, aumentan, se multiplican en esa zona. Entonces, y luego el estímulo en el sistema nervioso central hace lo mismo. Las neuronas, como están sobreestimuladas, pues aumentan sus dendritas, aumentan sus conexiones, y todo esto hace una sensibilización de todo el sistema que no tiene ninguna razón de ser, ¿no? O sea, pudiendo evitarse, ¿no? La ventaja de esta cronificación es que es evitable. Si tú te haces un correcto manejo del tratamiento del dolor agudo, eso no ocurre, ¿no? Entonces, pues es sencillo. Y, doctora, ¿quién sufre más dolor? Porque claro, uno puede pensar, pues claro, te vas haciendo mayor, o una persona que tiene, pues yo que sé, que en su trabajo requiere mucha actividad física, o no, o uno que está todo el día sentado y todos sabemos la espalda cómo se te queda después de 10 horas sentado.
¿quién sufre más dolor? O sea, no hay que pensar que solamente las personas mayores o solamente la edad es un determinante para que vayan aumentando los dolores, sino que también hay, no sé, y aquí dime tú, diferencias por sexo, la cuestión hormonal. Yo no sé, hay mujeres que somos, me incluyo, especialmente sensibles en determinados momentos del ciclo y es que te duele todo mucho más que en otros momentos del ciclo. Entonces, ¿cómo se distribuye el dolor en cuanto a población? ¿Quién tiene más dolores? Si es que se puede cuantificar, o todo el mundo por igual, o cómo va esto. Pues mira, el perfil más frecuente de una persona con dolor crónico en España es una mujer de 50 años. Ese es el estándar, ¿no? De cada 5 personas que tienen dolor crónico, 3 son mujeres. O sea, sí que existe una diferencia por aspectos biológicos que son propios de la mujer y también por aspectos psicológicos y sociales. La mujer, por una parte, tenemos mayor esperanza de vida. Eso hace que sumemos más patologías. Además, tenemos más predisposición a tener patologías de determinado tipo que cursan con dolor. Y luego, por otra parte, hay un factor que es cultural y socialmente está más aceptado que la mujer tenga dolor y no se queje. Entonces, es llamativo, por ejemplo, que una mujer tarda el doble de tiempo en conseguir un diagnóstico y tratamiento de su dolor que un varón. Entonces, eso hace... Porque no va al médico, no porque no... Generalmente porque no... Claro, porque suele... Sí, porque lo tenemos asumido. Lo tenemos asumido. O sea, culturalmente es... si te quejas parece que es que te quejas mucho. Entonces, pues la mujer tiene más tendencia a ocultar su dolor o tarda más en poner en marcha pues los mecanismos para el alivio de su dolor, ¿no? Si vemos la población en España de más de 16 años... hay cifras que llegan hasta el 25% de la población con dolor crónico. Madre mía. Y de estas, además, el 66% tienen un dolor crónico intenso. O sea, no un dolor crónico con el que se maneja más o menos. O sea, del 25% de la población, un 66% tiene un dolor intenso. Un dolor intenso es siempre invalidante, ¿no? O sea, es muy discapacitante. La franja de edad de más dolor está entre los 55 y los 75 años, que llamativamente disminuye en las franjas muy extremas de la vida, ¿no? Seguramente porque o tienen otras preocupaciones, porque ya, o lo asumen más. O yo es que estoy pensando en mi padre y digo, es que mi padre lo tiene muy asumido con 86 años. Claro, entonces ya la queja de dolor parece como que toma un segundo plano, ¿no? Entonces, los que más se quejan de dolor, porque sigue siendo una cosa subjetiva y el paciente tiene que decir que lo tiene, es la franja entre 55 y 75 años. Y has dicho mujer, o sea, el paciente tipo mujer. Es una mujer de 51 años, es la media. Claro, yo estoy pensando 50-51 años es edad media de la amiga de la menopausia. ¿Tiene que ver el hecho de que sea justo un momento de cambio hormonal muy heavy para la mujer? No tanto, porque date cuenta que esto es una edad media. O sea, si tú haces la media de todos los pacientes entre 16 y 85, te sale de 51. No es la moda, no es los que más se repiten, sino es la media de edad. Vale. Pero el factor más, la franja de edad donde hay más dolor es entre 55 y 75. O sea, que hay un factor hormonal asociado, pues seguramente, claro, o sea, la bajada de estrógenos, pero no es en el momento de la menopausia, es de 55 a 75. Vale. La bajada de estrógenos aumenta la osteoporosis, aumenta las patologías reumatológicas, aumenta un montón de patologías que se asocian con dolor y que son más frecuentes en la mujer. Vale. Entonces, no es justo el momento de la menopausia, pero sí a partir de la menopausia, ¿no? O sea, a los 55 ya la menopausia está establecida y empieza como, a echar en falta los estrógenos, ¿no? Vale. Y también te quería preguntar, aparte de la población o cómo es el paciente tipo con dolor, ¿cuáles son los dolores más frecuentes y cómo influye nuestro estilo de vida en el desarrollo de esos dolores? No hablemos de, pues te vas a esquiar, te rompes algo y tienes ese dolor. Digo esto es profesor porque la doctora está ahora mismo convaleciente de una fractura complicada en la pierna por el esquí, pero bueno, eso sí que lo tenemos que asumir. A los que nos gusta hacer un poco el cafre, pues a veces nos pasan estas cosas. No sé si es del cafre o por accidente, pero bueno, que al final, bueno, son cosas que conlleva la vida, pero dejando aparte esos dolores, estos dolores que tenemos, no quiero decir tanto como crónico, porque os imagino que lo tiene que diagnosticar un profesional, sino estos dolores persistentes de me levanto todos los días con dolor de cuello, después de estar no sé cuántos días sin moverme, sin hacer ejercicio, trabajando mucho, no puedo con la espalda.
típicos dolores. Me duele mucho la cabeza y estos dolores de cabeza asociados a, 1, que no bebemos agua ni para atrás, 2, que estamos todo el día delante de una pantalla encima con el cuello hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son los dolores más habituales y cómo determina nuestro estilo de vida la aparición y el mantenimiento de ese dolor, la persistencia, perdón? Sí. Pues el dolor más frecuente de la población, sin ninguna duda, es el dolor lumbar. Es el precio que pagamos por caminar erectos. Sobre dos piernas, claro, ¿no? Erguidos. Entonces los animales reparten el peso entre 4 extremidades, nosotros caminamos erguidos y por tanto pues todo el peso cae sobre la columna lumbar, sobre los discos de la columna lumbar. Entonces el dolor lumbar es hasta el 55% de las causas de dolor crónico. La segunda causa más frecuente es el dolor articular en general. Normalmente se debe a la artrosis. Entonces, esto sí que es la franja de edad pues, más avanzada, ¿no? Pues, que puede ser dolor de rodilla, dolor de cadera, de cualquier articulación. Otras causas muy frecuentes, la cefalea, el dolor generalizado, que incluye fibromialgia. Pero hay un porcentaje muy alto de dolores crónicos en los que no se consigue encontrar la causa de este dolor, ¿no? Puede ser porque la causa sea esta que hemos comentado, ¿no? El dolor neuropático, la alteración del sistema nervioso. No hay una causa conocida y esto a veces es muy difícil de entender por el paciente e incluso por sus familiares, ¿no? O por su entorno. Porque uno cuando tiene dolor siempre quiere saber su causa, ¿no? Porque entendemos muy bien el dolor agudo. ¿Me duele por qué? ¿Por qué me duele? ¿No? Y entonces, sí, pero que tiene que haber algo, ¿no? Doctora, tiene que haber algo que esté detrás de este dolor mío, ¿no? No hay nada. Y si lo hubo, ya no está. Entonces, tienes que entender tu dolor crónico como un dolor que es una entidad. De hecho, la OMS lo ha clasificado ya como una enfermedad por sí mismo, ¿no? Nuestro estilo de vida, ¿cómo puede modificar nuestro dolor, ¿no? No tanto el estilo de vida va a ser el desencadenante del dolor, pero sí que es verdad que el estilo de vida puede modificarlo mucho, ¿no? Entonces, si mantenemos un estilo de vida que sea saludable, en primer lugar vamos a prevenir enfermedades, ¿no? Y además la evolución del dolor va a ser mejor, ¿no? Si no, los estilos de vida poco saludables lo que hacen es perpetuar el ciclo del dolor. Entonces, ¿cuáles son las 4 patas del taburete de la vida saludable, ¿no? Pues el sueño, la alimentación, el ejercicio y el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? O la higiene postural, o como quieras llamar. El sueño porque nos permite recuperar tanto energías físicas como las energías mentales, pero también tiene muchas otras funciones el sueño, ¿no? Te regula la temperatura, regula el metabolismo, permite activar las defensas, la eliminación de las radicales libres, consolida la memoria, etc. Entonces, la falta de sueño es un problema grave en sí mismo y que hay que tratarlo cuando convive con el dolor crónico como una arma terapéutica más para el alivio del dolor, ¿no? Es que estoy pensando lo que nos has explicado de cómo interviene el sistema nervioso autónomo y cómo el sueño es un regulador del autónomo, que claro, ahora efectivamente si no duermes te va a doler todo más. O sea que ahí tenéis otro motivo más para dormir. Efectivamente. Cada uno defendiendo lo suyo. La dieta también tiene un papel muy importante en el tratamiento del dolor, ¿no? Por ejemplo, un exceso de calorías que lleva un sobrepeso, pues todas las articulaciones se van a resentir más, un sobreesfuerzo del cuerpo pues para mantener, ¿no? Las cefaleas, tipiquísimo el caso, ¿no? Determinados alimentos desencadenan crisis de migrañas, que el chocolate, que a otros el queso, que si los taninos del vino, pues evidentemente hay alguna relación entre alimentación y dolor, ¿no? El exceso de sal, las grasas saturadas, los azúcares refinados, todo ese tipo de alimentos tomados en exceso, pues va a empeorar la evolución del dolor crónico. En la otra cara de la alimentación hay alimentos que por sí mismos no van a tratar el dolor, no van a aliviar completamente el dolor, pero es verdad que tienen muchos efectos analgésicos o antiinflamatorios, las verduras, el ajo, la cebolla, el cacao, los frutos rojos, etcétera, que combinados con un tratamiento médico adecuado, pues pueden ayudar a aliviar el dolor y a mejorar la calidad de vida. Se recomienda en determinados casos de fibromialgia, por ejemplo, se recomienda la dieta sin gluten y hay pacientes que les funciona bien y que controlan mejor sus crisis de dolor. Y luego, por otra parte, pues como decías antes, ¿no? Mantenerse hidratado es
casi más importante que comer sano. El agua regula la temperatura, aumenta nuestra energía, mejora la lubricación de articulaciones y ligamentos. Todos los dolores musculoesqueléticos necesitan una adecuada hidratación del cuerpo para mejorar. La tercera pata del taburete es la actividad física, ¿no? La actividad física es un complemento imprescindible para tratar el dolor. Es verdad que durante muchos años la profesión médica, ante un dolor crónico, recomendaba reposo e inactividad. Y esto se ha visto que es un error, o sea, sobre todo en caso del dolor crónico. O sea, hay que tener inactividad con un objetivo, por ejemplo, que se suelde una fractura, pues no hay otra porque es prioritario, pero ante el dolor crónico, la inmovilidad y la inactividad juega en contra, ¿no? O sea, la actividad física mejora la evolución del dolor crónico. Además, la actividad, si es una actividad de bajo impacto, tiene muy pocos efectos adversos sobre el dolor crónico, ¿no? Entonces, caminar, una caminata, no caminar 100 metros, claro. Caminar, la natación, el pilates, todos esos ejercicios que son de bajo impacto en pacientes con dolor crónico mejora la evolución de su dolor. A veces el paciente tiene miedo porque tiene la falsa percepción de que se está haciendo daño, porque hace un ejercicio y al día o por la noche o al día siguiente se encuentra peor, estoy peor. Pues el paciente tiene que entender que no está peor, ¿no? Porque la inactividad y el no moverse lleva a una atrofia de la musculatura que juega en su contra, porque la atrofia muscular por sí misma duele y además no protege las articulaciones, va a sumar dolores nuevos a los que él ya tenía, con lo cual la actividad física es una de las mejores terapias para el tratamiento del dolor crónico. También es verdad que si la vida sedentaria tiene sus propios dolores, ¿no?, propios de la atrofia, pues la actividad deportiva, como decías, tiene sus lesiones. Dímelo a mí, que tengo la espalda para chopet. Que están asociados al deporte. Te iba a decir porque justo estoy ahora, me está viendo un traumatólogo porque yo tengo mi lumbar un poquito mal. Y lo primero que me dijo en la consulta, pues le dije, mire, doctor, yo es que hago CrossFit y yo no quiero, o sea, si me va a decir que deje de hacer, no, vamos. Vale, empezamos. Y claro, lo que me respondió me dejó sin palabras. Me dijo, ¿tú qué quieres? ¿Seguir haciendo CrossFit o seguir haciendo deporte muchos años o todos los años que te queden de vida? Me cayó, claro, ahí no pude contestar. Dije, bueno, pues vamos a ver qué dice la resonancia y luego negociamos. Pero sí que es verdad. Y aquí, por favor, entrenadores que nos estéis escuchando, que nadie saque las cosas de contexto. No estamos diciendo que no hay que hacer deporte, no estamos diciendo que no hay que hacer CrossFit. Yo la primera que hago CrossFit, pero también hay que hacer deporte con cabeza, como todo en esta vida, ¿no? Claro, Creo por que supuesto. Claro. El mensaje es este, ¿no? Claro. Nos falta la postura. La última, claro, los hábitos posturales, la actividad laboral, desde una higiene postural para el descanso nocturno, que lo recomendado es dormir boca arriba, no todo el mundo es capaz, pero si no, dormir de lado. Cambiar de postura durante la jornada laboral, da igual que trabajes sentado o que trabajes de pie, siempre hacer estiramientos o cambiar la postura, no mantener la misma postura durante 8 horas. Utilizar un calzado adecuado, son cosas como muy básicas y que nos pueden mejorar la calidad de la vida. Cómo levantar los pesos desde el suelo es una cosa fundamental, o sea, no cargar, porque eso, la intensidad que se descarga sobre los discos intervertebrales de la zona lumbar es brutal, ¿no? O sea, proteger la espalda a la hora de levantar un peso. Y luego es llamativo que el dolor crónico es más frecuente en personas desempleadas, que esto no es tanto por los hábitos laborales, ¿no?, por las higienes posturales, sino una cosa más psicológico-emocional, ¿no? Y luego también es mucho más frecuente en determinadas ocupaciones, como por ejemplo en el sector limpieza, ¿no?, por la postura de cómo haces una cama si no estás echado hacia adelante, ¿no? O sea, que son movimientos repetitivos, pues como el que determinadas profesiones tienen determinados dolores asociados, igual que determinados deportes tienen determinados dolores asociados, ¿no? Uh-huh. Y en todo esto hemos hablado de estilo de vida, pero hay una parte
muy determinada y determinante a su vez de nuestro estilo de vida, que es la gestión del estrés. Y ese estrés, aquí me voy un poco a la parte fisiológica, a cómo ese estrés permanente, ese estrés crónico en el que muchas personas viven, que es, hablando de nuevo del sistema nervioso autónomo, esa rama simpática, que es la del estado de alerta, la tenemos hiperactivada, mucho más de lo que deberíamos. Cómo influye esta simpaticotonía en el dolor, ya no en el dolor crónico, que ya nos ha quedado claro que influye determinantemente, pero en dolores pues más puntuales, si es que esto influye, no influye, o sea, y me voy directamente al estrés, que es como la quinta pata que hay que añadir ya sí o sí a la mesa de la salud, porque yo creo que es lo que nos está matando lenta y silenciosamente a muchos, ¿no? Ese nivel de activación permanente de toda la respuesta fisiológica que implica una activación del sistema nervioso autónomo simpático. Efectivamente, pues el estrés como tal es un conjunto de reacciones fisiológicas, ¿no? Que no es patológico como tal, ¿no? El estrés es un proceso adaptativo del cuerpo para resolver demandas de la vida. Pero por definición el estrés no es patológico. O sea, uno tiene que resolver y activar el sistema nervioso autónomo para hacer un examen, para adaptarse a un cambio laboral, para una intervención quirúrgica. Todo eso es lo que nosotros llamamos la respuesta fisiológica de estrés. Esta respuesta fisiológica adaptativa del estrés, cuando es normal, lo que produce son cambios en diferentes sistemas. En el sistema hormonal, bioquímico, cardiovascular, neuroendocrino, se pone en marcha una serie de respuestas que nos ayudan a adaptarnos a esas situaciones de mayor demanda, ¿no? Pero cuando los niveles de estrés efectivamente están muy altos y mantenidos, esta respuesta ya no es normal, ¿no? Se desadapta la respuesta fisiológica y entonces ya no cumple su función y en vez de adaptativa es desadaptativa, ¿no? Y este es el estrés del que estamos hablando, ¿no? Este estrés constante, como que el paciente describe, o paciente o no paciente, todos describimos, ¿no? Como una sensación de agobio, de preocupación, de la sensación de que no llegas a nada o que estás intentando llegar a tantas cosas que al final no llegas, ¿no? Y entonces lleva consigo una serie de reacciones emocionales que son desagradables, ¿no? O sea, implica ansiedad, rabia, tristeza, o sea, no consigue la adaptación del individuo, sino al revés, ¿no? O sea, está desadaptándolo. Y esta situación es la que tiene una relación directa con el dolor, ¿no? Esta reacción desadaptativa va a incrementar la sensación dolorosa que ya tiene el dolor o puede provocar la aparición de nuevas dolencias. Por ejemplo, esto es muy importante en determinados cuadros como es la fibromialgia. Las crisis del dolor después de episodios de estrés tienen una relación muy directa. La cefalea tensional. Los pacientes describen que cuando pasan mal de bache en el trabajo, en cualquier familiar o cualquier relación que les produce estrés, pues tienen crisis de cefalea que no les dejan vivir, ¿no? La artritis reumatoide también tiene brotes de dolor relacionados con el estrés. Y luego también hay que tener en cuenta que el dolor por sí mismo es una situación estresante. Ahí va a decir, claro, es un estresor, claro. Claro. Entonces, es una situación que es desagradable, que se mantiene en el tiempo, que no podemos controlar, que además dificulta o impide el desarrollo de la actividad profesional, las relaciones sociales, el ocio. Y entonces todas estas cosas que se nos escapan al control van a desencadenar todas las mismas reacciones fisiológicas que el estrés por cualquier otra causa, ¿no? Por tanto, el dolor produce estrés y el estrés incrementa el dolor, con lo cual se hace así una situación que es imposible de resolver si no atacamos las dos patas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para ello que necesitamos pues, cualquier intervención psicológica para ayudar a los pacientes a afrontar estas situaciones de estrés asociadas o productoras del dolor, con técnicas de relajación, técnicas cognitivas para afrontamiento del estrés, técnicas de resolución de conflictos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que no solo es causa, sino que es consecuencia, ¿no? Entonces, sí que es un objetivo que tiene que estar dentro de la terapia del dolor. Yo es que tengo una teoría y quiero que me digas a ver si tiene cierta base, y es que puede llegar un momento que un dolor, pues por ejemplo, mi dolor de espalda, que ahora mi dolor lumbar lo tengo ahí en todo lo alto. Yo, Hanna, de verdad te invito al Instituto Madrileño del Dolor. Que, mira, no lo quería decir aquí grabando, pero es que has descrito, has dicho frases que digo, es que me está describiendo mi dolor porque además llevo más de 2 años con el dolor de forma recurrente, o sea, es que sí, tengo que ir. Pero a lo que iba, puede llegar un momento en el que el dolor
no tanto porque sea un dolor de verdad real o porque tengas un problema, o sea, sí que tienes un problema, una lesión, lo que sea, pero que ese dolor psicológicamente te estresa tanto que es como que se acaba convirtiendo en el centro de tu vida. Entonces, al ser como el centro de tu vida, solo piensas en dolor, entonces te duele más de lo que realmente te duele. No sé si me explico. Sí. Como que entras ahí en un círculo, un bucle, que es que solamente piensas en el dolor. Que toda tu vida y todo gira en torno al dolor, acaba ¿no? determinando tu vida, ese dolor. Exacto. Sí. Que muy fuerte. Pues mira, hace unos años se daba mucha importancia a lo que llamamos los diarios del dolor, ¿no? Entonces, el paciente en dolor crónico registraba cada día qué actividades le producían más dolor, qué actividades le producían menos y tal. Eso es muy útil para el terapeuta y puede llegar a ser útil para el paciente. Pero ahora nos hemos dado cuenta que poner tanto foco en el dolor del paciente, que tiene que estar todos los días registrando cada momento de dolor que ha tenido, pues que no es tan beneficioso como pensábamos. Es verdad que se siguen utilizando los registros, sobre todo para la evaluación de las técnicas terapéuticas, para ver cómo evolucionan, pero es importante que el paciente no ponga su foco en el dolor a lo largo de todo el día, ¿no? Muchas veces en las unidades del dolor explicamos a los pacientes cuál es la expectativa del tratamiento intervencionista que vamos a hacer, ¿no? De la infiltración, de la radiofrecuencia y tal. ¿Cuál es la expectativa que puede tener el paciente? Y es que consiga hacer una vida normal sin estar pensando en el dolor. O sea, que consiga ir al cine, estar sentado 2 horas viendo la película y disfrutar de la película, ¿no? Muchas veces, porque claro, nos enfrentamos con dolores que son muy intensos, ¿no? Y que los pacientes están muy incapacitados. Entonces, muchas veces el paciente viene con la expectativa de quedarse a 0 de dolor. Y hay dolores que no pueden llegar a 0. Pero sí hay que bajarlos de intensidad para que sean compatibles con una vida normal y que dejen de ser el foco de nuestra vida. Pero, claro, no le puedes pedir a un paciente que tiene... nosotros graduamos el dolor, lo que más se utiliza en la expresión del dolor es o la escala visual analógica, que es viendo una escala, o la escala numérica de 0 al 10, cuánto dolor tienes, ¿no? Por encima de 6 se considera grave. Si tienes un dolor de 8 durante todo el día, no puedes pedirle al paciente no pienses en tu dolor. Porque es que es imposible, aunque no quiera, ¿no? Aunque no quiera, es que no... de hecho, el hecho de poder comunicar su dolor, que el entorno le entienda, el poder, a veces eso es una propia terapia, ¿no? Es verdad que además hay determinadas personalidades que si tú le pides que no focalice toda su atención en el dolor y que no lo manifieste, que no sé qué, les produce tanta ansiedad no poderlo comunicar que casi es peor. Entonces, cada paciente es un mundo, como, ¿no? O sea, hay que en el elefante verde. Claro. Elefantes verdes. También hay que individualizar estas cosas, ¿no? Que es verdad que uno, de forma personal, tiene que intentar no poner su foco en el dolor hasta donde su personalidad le permite, ¿no? Pero lo que no hay que es exigir al de enfrente que no manifieste su dolor, ¿no? Es que me quedo pensando porque efectivamente es que llega un punto. Ahí estaba pensando también qué importante la labor de, imagino que trabajáis de la mano con psicólogos, porque claro, que una persona entienda que ese dolor, imagínate, una persona con 40 años, que ese dolor no va a desaparecer nunca, porque no sé si hay algún dolor crónico que remite, no sé, yo por lo que he leído no he visto, o sea, quiero decir, claro, habría que ver qué dolor, qué pregunta más tonta te he hecho, porque habría que hablar de un dolor concreto, pero claro, hacerle entender a una persona, y lo que has dicho, la personalidad, hazme a mí entender, yo que soy una persona hipercontroladora, que nunca voy a poder dejar de sentir ese dolor que siento, que lo voy a poder mitigar, que habrá épocas que me duela más, que me duela menos, que podré conseguir que no sea el centro de mi vida, pero que va a estar siempre ahí. Eso psicológicamente... Claro, depende de las personalidades. Mucha tela. Claro, hay pacientes que eso les cuesta muchísimo entenderlo. Les cuesta muchísimo, sobre todo a pacientes jóvenes. La gente mayor es mucho más tolerante en ese sentido, porque ya tiene más mili, ¿no? Pero es verdad que pacientes jóvenes, por ejemplo, dolores pélvicos, que es un perfil de paciente más joven, ¿no? Que dice, pero se me va a quitar. Preguntas, ¿se me va a quitar? ¿No? Porque son dolores además como que interfieren mucho en tu intimidad y en tu vida más personal, ¿no? A veces es muy difícil de digerir eso, ¿no? Pero en realidad yo creo que si pararas a 10 personas por la calle y les preguntas si le duele algo, ¿no? 8 te dirían que sí. Quizás el hecho de saber que no se va a ir ese dolor lo que ya claro, efectivamente, porque el dolor convive con nosotros. Claro. O sea, de una manera o de otra,
ya sea físico, ya sea temporal, ya sea por una lesión, ya sea agudo, ya sea crónico, ya sea emocional, ya sea lo que sea, ¿no? O sea, el dolor es tan amplio que tenemos que lidiar con el dolor. Sí. Entonces, yo creo que es eso que dices tú, ¿no? O sea, es el tragarte la píldora de que este dolor que me está fastidiando ahora lo voy a tener para siempre. Pero no es tan real, ¿no? O sea, si el dolor es de baja intensidad y no es el foco de tu vida, es un dolor que es muy tolerable. Entonces, lo que pasa es que el paciente cree que necesita tener el dolor a cero para que su vida sea adecuada y a veces no es verdad, ¿no? Pero sí que es verdad, Hanna, que hay muchos dolores que se curan, incluso dolores crónicos, o sea, hay dolores que sí que desaparecen, pero bueno, las expectativas tampoco tienen que estar sobredimensionadas, sobre todo a la hora de ir a una unidad del dolor, porque entonces el fracaso terapéutico es muy amplio, muy grande, claro, porque... Claro. Pues, doctora, para terminar la entrevista, lo mismo los que nos escuchan dice, ¿por dónde está saliendo esta? Pero quería hablar de la soledad, porque es que hace poco leí un artículo en un periódico que se titulaba La soledad duele o algo así. Entonces, investigando un poco sobre el tema de la soledad, porque es verdad que, bueno, yo he leído bastante porque es un tema preocupante. De hecho, tengo aquí algunos datos. La soledad no deseada, no la que uno elige, afecta al más del 13% de la población, cuesta 14.000 millones de euros al año a los servicios públicos de salud y que incluso he llegado a leer que es más perjudicial para el ser humano que el alcohol, que fumar o que no hacer ejercicio, que son como los tres caballos del apocalipsis, ¿no? Y claro, pensando además es que la soledad activa, repito, no deseada, activa ese sistema de alerta del que hablábamos antes, ¿no? Esa alerta continua, ese estrés de pues me sube la presión sanguínea, aumenta los niveles de cortisol en sangre, se acelera la respiración, se vuelve además una respiración poco fisiológica porque es una respiración más bucal. Entonces, quería preguntarte por o si tenéis datos o si habéis visto en consulta vosotros cómo esta soledad no deseada, que es que lo tengo aquí, provoca dolor del alma, que me parece una cosa preciosa. Si esta soledad no deseada agudiza el dolor físico, si vosotros tenéis pacientes que el hecho de estar solos, aunque no quieran, se ve agudizado ese proceso doloroso por el que transitan. Desde luego, la soledad es uno de los principales sufrimientos de nuestra época, ¿no? En esta época que vivimos de las nuevas tecnologías en las que deberíamos estar más conectados que nunca, ese mismo estilo de vida hace que sobre todo nuestras personas mayores y nuestros enfermos muchas veces estén solos, ¿no? Y es como tú dices, ¿no? La soledad no deseada, la soledad por sí misma, hay estudios que dicen que la soledad por sí misma aumenta la probabilidad de una persona de morir de forma prematura. De ahí lo que tú comentas, ¿no? De que es más peligroso que el tabaco, que el alcohol o que no hacer ejercicio, ¿no? O sea, aumenta el desarrollo de múltiples enfermedades o la evolución la hace más rápida o más tórpida, de forma que los pacientes que están solos incluso mueren antes que los pacientes que no. Y luego además la soledad se asocia a mucha mayor tasa de depresión y de ansiedad y mayor tasa de suicidio, ¿no? Entonces, la ansiedad y la depresión son factores desencadenantes no solo de dolor crónico, sino también de otras enfermedades. También tenemos que tener en cuenta que la soledad, que el propio dolor crónico es causa muchas veces de ese aislamiento social, ¿no? Los pacientes que tienen dolor crónico, hasta el 25% de los pacientes con dolor crónico se aíslan socialmente, porque antes bajaba a echar la partida con las amigas y ahora no me apetece porque me duele la espalda. Antes daba una vuelta e iba al mercado y ahora es que no quiero y lo pido porque es que me duele la rodilla tanto que no me compensa, ¿no? Pacientes que a lo mejor sí que viven solos, pero que sí que tenían un ámbito social, ¿no? De relación social, se aíslan ellos mismos por el hecho del dolor crónico, ¿no? Eso siempre en las consultas hacemos mucho énfasis, ¿no? Hay que, no solo por moverse, no solo por hacer determinados ejercicios, no solo por no caer en la atrofia y en el abandono, sino también hay que hacer el esfuerzo por mantener relaciones sociales, ¿no? O sea, que hacer el esfuerzo de bajar, de quedar, de echar la partida o lo que haga falta. Y luego, por último, hay pacientes con dolor crónico que no están solos como tal, pero que se sienten muy solos, que tienen gente alrededor, pero por el hecho de que no comprenden su dolor,
se sienten completamente aislados, ¿no? Porque el dolor es una enfermedad que ni se ve, ni se mide, pero está ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que el paciente no se sienta comprendido por su médico, por su familia, por su entorno, hace que muchas veces se sienta muy solo, ¿no? Pues, Joana, qué placer charlar contigo. Espero que vuelvas más al podcast. Es verdad que el tema del dolor es como muy... Pero bueno, es que es una realidad del ser humano, está ahí. Y lo bueno es que profesionales como tú, sobre todo lo que tú decías, que lo comprenden, porque también hay mucho... Dentro de la profesión médica también hay profesionales, pero que es como, bueno, es que es normal que duela. Y esto muchas mujeres, por ejemplo, con el tema del dolor menstrual, que es otro melón, sí. Lo han experimentado toda su vida. Es dolor, o sea, es normal que te duela y que tú estés 5 días cada mes de tu vida fértil doblada, es normal y te tienes que aguantar. Entonces, es muy importante lo que tú dices, ya no solo gestionar tú emocionalmente lo que te está pasando, sino que tu entorno lo entienda y por lo menos, ya que no te puede echar una mano con ello, pues que lo comparta contigo y que te apoye, pues eso, el día que puedes salir, sales, y el que no, pues se quede contigo echando el mus. Claro, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Ana. Un placer como siempre. Gracias. Y esa rodilla que vaya a tope. Ahora sí que te vas a gestionar tú mucho todo lo que sabes. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.